Si me vendes esos chocolates en alemán, te pago 100.000, dijo entre risas el empresario americano más influyente de la mesa. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Aquella noche el restaurante más elegante de la ciudad estaba lleno de políticos, empresarios y periodistas. Era la cena previa a una negociación millonaria con un inversionista alemán y todos observaban al hombre que disfrutaba del momento con su arrogancia habitual. Richard, el empresario mexicano-americano, hablaba fuerte con un tono de superioridad que buscaba impresionar a su invitado europeo. Decía que hablaba 5 idiomas, que había estudiado en Suiza y que conocía a los grandes del mundo. El alemán Klaus lo escuchaba con una sonrisa diplomática, pero en el fondo parecía aburrido. Había escuchado a demasiados hombres como él. Todo cambió cuando una niña latina se acercó a la mesa con una canasta de chocolates envueltos con esmero. «¿Les gustaría apoyar comprando un chocolatito, señor?», dijo la niña con voz suave pero firme. Ricardo la miró con burla, como si su presencia interrumpiera su espectáculo. «¿Tú vendes chocolates aquí?», rió. «Estamos en una cena de negocios, niña, no en la calle». Ella bajó la mirada un instante, pero no retrocedió. «Perdón, señor. Solo quería ayudar a mi mamá». Los demás en la mesa rieron, menos Klaus, que la observaba con curiosidad. «Vamos, Ricardo», dijo el alemán. «Déjala, tal vez es buena vendedora». Ricardo, queriendo demostrar control, se reclinó en su silla y con tono de desafío le dijo: «Está bien, pero hagámoslo interesante. Si me vendes esos chocolates en alemán, te pago 100.000 pesos». La mesa estalló en risas. Todos esperaban ver cómo la niña se confundía, tartamudeaba o simplemente se rendía, pero ella lo miró a los ojos sin miedo y asintió. «¿De verdad lo dice en serio, señor?». «Claro», respondió el confiado. «Si hablas alemán, te doy 100.000, pero si no, te llevas una lección». El silencio se apoderó del lugar. Klaus se acomodó el saco y observó con interés. La niña respiró hondo, levantó la cabeza y comenzó a hablar en un alemán fluido, perfecto, con pronunciación impecable. Las palabras salieron seguras, con una entonación tan natural que el propio Klaus quedó sorprendido. Los hombres en la mesa se miraban sin entender una sola palabra, mientras Ricardo intentaba disimular su incomodidad. Cuando terminó, la niña le extendió un chocolate al empresario. «Eso fue lo que me pidió, señor. Ahora me va a cumplir». Ricardo no supo qué responder. Se quedó paralizado, buscando en su mente una excusa. Klaus se inclinó hacia adelante, aún impresionado. «Su pronunciación es excelente», dijo. Le habló con un alemán más correcto que muchos de mis empleados. Ricardo fingió una risa nerviosa. Bueno, fue una broma, niña. No te lo tomes tan literal». La niña bajó la mirada, pero esta vez no por vergüenza, sino por decepción. «Mi mamá siempre dice que las palabras valen más que el dinero, señor». El ambiente cambió de inmediato. Lo que antes era una cena de risas se volvió tenso. Algunos hombres apartaron la vista, incómodos por la actitud de Ricardo. Klaus lo miró fijo, sin una pizca de simpatía. «Una broma», dijo en tono seco. «En mi país un hombre de palabra no se retracta, menos frente a una niña». Ricardo intentó cambiar de tema, pero Klaus no lo permitió. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo, susurró el narrador mientras el silencio se hacía más pesado en la sala. Klaus continuó, esta vez mirando a todos los presentes. «Dijiste que eras un hombre honorable, Ricardo. Yo necesito socios confiables. Si no cumples lo que prometes por orgullo, ¿cómo podré confiar en ti para negocios de millones?». El mexicano americano sintió como el orgullo se le desmoronaba. La niña seguía allí con su canasta en las manos, mirándolo con una mezcla de inocencia y justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no supo cómo salir de la situación. La tensión era tan fuerte que nadie se atrevía a romper el silencio. Klaus apoyó lentamente su copa sobre la mesa y dijo con voz firme: «Quiero ver si su palabra vale lo que dice». Y justo en ese instante, Ricardo entendió que había cavado su propia tumba. Con una simple broma, sintió como el aire se volvía más pesado. La mirada del alemán lo atravesaba con una mezcla de decepción y juicio. La niña seguía ahí de pie, sosteniendo su canasta con las manos pequeñas que comenzaban a temblar. Nadie decía una palabra,
Solo se escuchaba el suave tic-tac del reloj en la pared, marcando el segundo exacto en que el orgullo de un hombre poderoso se convertía en su ruina. Ricardo, dijo Klaus finalmente con una calma que dolía. En Alemania la palabra dada es un contrato. Tú mismo dijiste que pagarías 100.000 si la niña hablaba alemán. Lo hizo, y lo hizo mejor que tú. Ricardo intentó sonreír, pero su rostro estaba rígido. No puedes hablar en serio, Klaus. Era solo una broma. Una broma, interrumpió el alemán. Su voz sonó firme sin elevarse. Lo que acabas de hacer no es una broma, es faltar al respeto a la honestidad. Si tratas así a una niña pobre, ¿cómo tratarás a tus socios cuando te convenga? Los hombres en la mesa bajaron la vista, algunos avergonzados, otros nerviosos. Nadie se atrevía a defenderlo. Ricardo miró alrededor buscando apoyo, pero todos lo evitaban. Por primera vez se dio cuenta de que estaba solo. La niña dio un paso atrás como si quisiera irse. No se preocupe, señor, no necesito su dinero, dijo con voz suave. Solo quería vender unos chocolates, no humillar a nadie. Esa frase cayó como una daga en el corazón de Ricardo. El orgullo le ardía por dentro, pero más le pesaba la mirada inocente de esa niña que no lo odiaba, solo lo compadecía. Klaus respiró profundo y se puso de pie. No puedo hacer negocios con alguien que no cumple su palabra. Mis valores no tienen precio. Ricardo se levantó también, desesperado. Klaus, espera. No arruines esto por una tontería. El alemán lo interrumpió con frialdad. No es una tontería, es tu palabra. Un silencio incómodo llenó el lugar. Ricardo miró a la niña, luego al alemán y finalmente a su propio reflejo en la copa de vino. Su respiración se volvió pesada. Sabía que si no cumplía, perdería un trato que le había tomado meses conseguir. Pero si lo hacía, su ego quedaría aplastado frente a todos. De repente, algo en él cedió. Tal vez fue el cansancio de vivir aparentando, o tal vez la mirada limpia de aquella niña latina que le recordaba a su hija, a quien apenas veía. Bajó la cabeza y sacó su chequera. Dime tu nombre, pequeña, murmuró. María, señor. Ricardo escribió el cheque con manos temblorosas, lo firmó, lo dobló y se lo entregó. Aquí tienes, y perdón. No debí burlarme de ti. El murmullo de la sala se hizo más fuerte. Nadie esperaba que lo hiciera. Algunos aplaudieron suavemente, otros solo observaron en silencio. Klaus, sin decir una palabra, sonrió levemente y asintió con respeto. Ahora sí puedo estrechar tu mano, dijo. Porque un hombre que reconoce su error vale más que uno que finge no cometerlos. Ricardo lo miró con gratitud, pero también con vergüenza. Gracias por recordarme lo que olvidé. La niña abrazó su canasta y sonrió. Mi mamá siempre dice que cuando alguien cumple su palabra, el cielo se pone contento. Esa frase conmovió a todos. Klaus pidió un par de cajas de chocolates para llevar y le dio a María una tarjeta. Cuando crezcas, si quieres estudiar idiomas en Europa, muéstrales esto. Yo te ayudaré. María lo miró sorprendida, casi sin creerlo. ¿De verdad? Claro. Una mente como la tuya no debería vender dulces toda la vida, respondió él mientras la sala estallaba en aplausos discretos. Ricardo se sentó de nuevo con los ojos vidriosos. Por dentro, algo había cambiado. Ya no pensaba en los 100.000 que había perdido, sino en los años que había gastado intentando parecer más de lo que era. Esa noche, después de que todos se fueron, se quedó solo frente a su copa vacía. El eco de las palabras de la niña aún resonaba en su mente. Al día siguiente llamó a su asistente y pidió información sobre escuelas de idiomas para niños sin recursos. Creó una beca llamada Valor de la Palabra, y cada año esa beca le recordaría que a veces las lecciones más grandes llegan disfrazadas de vergüenza. Semanas después recibió una carta escrita con pulcritud infantil. Gracias, señor Ricardo, por cumplir su promesa. Con su ayuda estoy estudiando más idiomas. Tal vez un día pueda enseñarle alemán de verdad. Ricardo sonrió con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. Supo que ese dinero que al principio le dolió entregar había sido la mejor inversión de su vida. El narrador cerró con voz serena. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables. Y mientras la cámara se alejaba de la escena del restaurante vacío, una frase flotaba en el aire como una verdad imposible de negar. Las palabras,
cuando se cumplen, valen más que cualquier fortuna. Si este video tocó tu corazón, no olvides en darle like y suscribirte. Todos los días subimos nuevas historias de injusticia que te harán aprender una lección. Nos vemos en el siguiente video.